Hola gente de YouTube, somos EduSalud, acá con mis manitos y el tema que vamos a tratar hoy es tejido adiposo, ¿sí? Este tejido es muy sencillo, en realidad no hay mucho que decir al respecto con tejido adiposo, pero bueno, vamos a hacerlo. Lo primero que nada que vamos a decir es que este tejido adiposo es un tejido conectivo especial. Ya estuvimos viendo todos los otros tejidos conectivos especiales y el tejido conectivo propiamente dicho, ¿sí? El único que nos falta es el hemocito poyético, que lo vamos a dejar para otro momento, ¿sí? Y bueno, el último tejido conectivo que vamos a ver es este, el tejido adiposo. Habíamos dicho que el tejido adiposo es un tejido conectivo especial. ¿Qué característica tiene el tejido adiposo que lo hace tan particular? Que tiene una celularidad altísima y sus células son unas células que se llaman adipocitos. Los adipocitos son células especializadas en lo que es el almacenamiento de grasas, principalmente, como triacilgliceroles, ¿sí? Eso es un adipocito, es una célula especializada en lo que es la captación y el almacenamiento de grasas, ¿sí? Y el adipocito es la célula característica del tejido adiposo. Siguiendo un poco con esto, una característica del tejido adiposo justamente es que la celularidad es altísima, pero la cantidad de matriz extracelular es ínfima. Prácticamente no tiene casi matriz extracelular, es muy pequeña la cantidad, a diferencia de todos los otros tejidos conectivos que habíamos visto hasta ahora. Los otros, si bien algunos tenían más o menos células, casi todos tenían una buena cantidad de matriz extracelular. El tejido adiposo no, tiene demasiadas células y prácticamente nada de matriz extracelular. Tiene, obviamente, porque hay espacios entre las células y bla 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 bla, bla, pero bueno, la cantidad es ínfima, ¿sí? Prosiguiendo un poco con tejido adiposo, nosotros en algún momento vamos a ver que hay algún adipocito metido, por ejemplo, en un tejido conectivo de cualquier otro tipo, pero no por eso es un tejido adiposo, ¿sí? Eh, es decir, para que sea un tejido adiposo, la densidad de las células, o sea, de los adipocitos, tiene que ser alta. Si no hay adipocitos, no sirve. O sea, si no hay muchos adipocitos, no es un tejido adiposo, ¿sí? Entonces, así es como nosotros vamos a reconocer un tejido adiposo, por la tremenda cantidad de adipocitos. Prosiguiendo un poco con lo que es tejido adiposo, vamos a mencionar algunas de sus funciones. El tejido adiposo como tal tiene muchísimas funciones. La principal es lo que es la función energética. La función energética es importantísima porque cuando falta energías en el organismo, cuando falta ATP, hay poco ATP, ¿qué es lo que hace el tejido adiposo? Por acción de una hormona que se llama glucagón, el tejido adiposo libera ácidos grasos libres a la sangre, ¿sí? Que van a ser transportados después hacia las múltiples células del organismo y esos ácidos grasos libres van a permitir generar energía en forma de ATP por beta oxidación de ácidos grasos, cosa que vamos a ver en metabolismo, ¿sí? Entonces tiene una altísima importancia en lo que es el papel energético. Cuando falta energía, el tejido adiposo libera la grasa, ¿sí? Nosotros pensamos al tejido adiposo como la grasa, es decir, una persona cuando no come, ¿sí? Que está mucho tiempo sin comer, ¿qué le pasa? Adelgaza. ¿Y por qué adelgaza? Justamente porque toda la grasa, ¿sí? Se está movilizando. Entonces, como movilizamos las grasas y perdemos volumen de tejido adiposo, perdemos justamente peso, ¿sí? Entonces, más o menos por ahí se pueden ir guiando de esta función energética. Obviamente, otra función importante que va a tener es, como ya dijimos, el almacenamiento de grasas, principalmente en forma de triacilglicerol, TAG, ¿sí? El almacenamiento de lo que es grasa en el tejido adiposo se da cuando hay energía de sobra. Cuando hay mucha energía por una enzima que se llama insulina, por una hormona que se llama insulina, ¿sí? Se activan distintas cascadas enzimáticas que terminan justamente fabricándonos ácidos grasos, ¿sí? Principalmente como triacilgliceroles, y esos triacilglicéridos se van a ir a depositar en los adipocitos, ¿sí? Esa es la función de almacenamiento. Cuando falta energía, se liberan las grasas, cuando sobra energía, se generan grasas, ¿sí? Es por eso que el típico gordito que come chupetines y caramelos todo el día, ¿sí? Es gordito, porque como mete demasiada glucosa y hay demasiada energía, ¿qué hacemos? Bueno,
formamos grasas, ¿sí? Y las grasas las guardamos en el tejido adiposo. Otra de las funciones importantes del tejido adiposo es más que nada una función térmica. Y acá es muy importante mencionar algo. Según el tipo de tejido adiposo que tengamos, la función térmica va a ser una función más de evitar lo que es la disipación del calor, ¿sí? Que se corresponde con un tejido adiposo que vamos a ver ahora, y otra que es la de generar calor, ¿sí? Que tiene que ver con otro tipo de tejido adiposo, pero tiene una función térmica. Justamente puede generar calor, dependiendo qué tipo de tejido adiposo sea, y evita que el calor se disipe, ¿sí? Y otra función importante en el tejido adiposo es una función endocrina. La función endocrina en el tejido adiposo hoy día se está estudiando demasiado porque una de las enfermedades más prevalentes, como es la diabetes, ¿sí? Principalmente diabetes de tipo 2, tiene mucho que ver con lo que es el tejido adiposo, los ácidos grasos libres y algunas hormonas que son liberadas por los adipocitos. Por ejemplo, ahí está lo que es la adiponectina, ¿sí? Que protege contra la diabetes de tipo 2, pero también están las adipocinas que son diabetógenas, pueden causar una diabetes de tipo 2 porque lo que hacen justamente es esto, generar resistencia a los receptores de insulina. De la misma manera que los ácidos grasos libres lo que hacen es ser como disruptores de las cascadas enzimáticas del receptor de insulina. Pero bueno, eso es más para patología. Yo lo único que quiero que sepan es que tiene una función endocrina muy importante. Y otra función endocrina importante del tejido adiposo, que es, se lo van a dar cuenta con ver una persona obesa, es por ejemplo lo que es la generación de estrógenos. El tejido adiposo tiene una enzima que se llama aromatasa, ¿sí? Que lo que hace justamente es agarrar a... Bueno, agarra lo que es el preestrógeno, vamos a decirlo así entre comillas. No me acuerdo si agarraba estrona, ¿sí? Y lo transforma en estradiol, que es el estrógeno predominante, ¿sí? El más activo. Lo que hace el estrógeno justamente en los varones obesos es justamente darles mama. ¿Por qué? Porque el estrógeno es una hormona femenina. Entonces, si tenemos altos niveles de estrógeno en un varón, va a darse lo que se llama ginecomastia, que básicamente es mamas en un hombre, en un varón, ¿sí? Como para que vayan guiándose de la semejante importancia endocrina que tiene el tejido adiposo, ¿sí? Por eso se lo considera una gran glándula. Respecto a lo que es la función de almacenamiento de los triacilglicéridos, algo muy importante a comentar es que las grasas como tal tienen una altísima capacidad de compactación. ¿Qué pasaba? La glucosa, las proteínas, digamos cualquier hidrato, carbono, proteína, tiene cargas negativas, cargas positivas, ¿sí? Que se repelen, los iguales se repelen. Por ejemplo, los hidratos de carbono tienen muchas cargas negativas, entonces ¿qué pasa? No se puede compactar, no se puede enrollar bien, ¿sí? Los ácidos grasos por su parte, como no tienen cargas, ¿sí? Y son hidrófobos, establecen enlaces hidrofóbicos. Y como no hay cargas no se repelen, entonces ¿qué permite esto? Que las moléculas se compacten mucho mejor. Entonces, algo muy importante a saber es que los ácidos grasos tienen una altísima capacidad de compactación, ¿sí? ¿Y dónde se compactan? En el tejido adiposo. Bien, prosiguiendo un poco con lo que es el tejido adiposo, vamos a ver que hay dos tipos de tejido adiposo. Y esto va a depender principalmente de la forma de sus células y también de los depósitos de lípidos. Hay un tipo de tejido adiposo que se llama unilocular, que también se le dice blanco. El tejido adiposo unilocular es una célula que es muy grande, esto es importante saber, es muy grande y tiene un depósito de grasas único e inmenso, ¿sí? Es demasiada, es como una gotita de lípido, una gotita de grasa única y grande. Y el núcleo de este adipocito va a estar aplastado y tirado a la periferia, ¿sí? Así se va a ver el adipocito del tejido adiposo unilocular. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer un tejido adiposo unilocular? Por la forma del adipocito, porque tiene una única localización donde se deposita la grasa, de ahí viene unilocular, locular viene de locus, que significa localización, ¿sí? Y uni de una localización. Fíjense que el depósito graso está en un solo lugar, no está redistribuido en distintas gotitas, es una gran gota uniforme, ¿sí?
y vamos a reconocer el núcleo que está para afuera y aplastado. Eso es lo que caracteriza a un adipocito unilocular. Pero también vamos a tener otro tipo de tejido adiposo, mucho menos abundante, ¿sí? Que se llama multilocular. El adipocito multilocular es más chiquitito que el adipocito unilocular, ¿sí? Y tiene varios depósitos de gotitas de lípidos en diferentes localizaciones. Son pequeñas gotitas. Esta era una única gota enorme. Estas son gotitas chiquititas. Y el núcleo generalmente puede estar desplazado a la periferia, pero es redondo. El de acá estaba aplastado. El de acá no, es redondito. E inclusive puede ser central. ¿Por qué pasa esto de que el núcleo se va para afuera? Porque cuando acumulamos lípidos, la grasa es tan densa que al núcleo me lo empuja para afuera, ¿sí? Acá, como las gotitas son más repartidas y más chiquititas, no generan la semejante densidad como para empujarme el núcleo. Es por eso que el núcleo puede ser central, ¿sí? En el multilocular. Esta es una primera distinción importante para hacer, ¿sí? La de tejido adiposo unilocular y la de tejido adiposo multilocular. Vamos a comenzar por describir el tejido adiposo unilocular. La principal función del tejido adiposo unilocular es el almacenamiento de energía, ¿sí? Que ya acá estuvimos hablando de la función energética. Cuando hablamos de almacenamiento de energía, ¿sí? Estamos metiendo el almacenamiento de las grasas, justamente, y esa función energética que tienen, que es justamente poder liberar esas grasas almacenadas cuando hace falta energía, ¿sí? Entonces, esas son las dos primeras funciones importantes a saber del tejido adiposo unilocular. Pero también tiene una gran función térmica en lo que es evitar la disipación del calor. Este simplemente evita que el calor se disipe, entonces el calor se mantiene en el cuerpo, ¿sí? Pero también una función importantísima que tiene, que no está mencionada acá, es la de amortiguar, ¿sí? Forma una especie de almohada, de almohadilla, en órganos importantes, como por ejemplo los riñones. Si quieren ver esto, vamos a ver una imagen, que es la que están viendo ahora mismo en pantalla, ¿sí? En la que se ve justamente lo que es un ejemplo de la función esta de almohadilla, de protección del tejido adiposo. En esta imagen lo que estamos viendo es dos riñones, ¿sí? Que son esto que les estoy señalando, y fíjense que vemos estas dos líneas finas, ¿sí? Que son fascias. Se llaman fascia anterior, fascia perirrenal anterior, que también se llama degerota, y la de atrás, que es la fascia perirrenal posterior, que también se llama fascia de Zuckerkandel. Tiene ese nombre raro. Pero lo que importa ver acá es que por fuera de estas cositas blancas que son los riñones, ese espacio negro que queda entre los riñones y las fascias es grasa, se llama grasa perirrenal, ¿sí? Esa grasa perirrenal es tejido adiposo unilocular. ¿Qué es lo que hace? Justamente protege a los riñones, ¿sí? En caso de que nos golpeemos, por ejemplo, protege para que los riñones no tengan un impacto agresivo, por ejemplo, ¿sí? Porque ustedes piensen que los riñones están ahí están justamente, no sé si es correcto decirle por detrás o por delante, pero vamos a decir que están por detrás de lo que es, bueno, justamente por delante, justamente están en la curvatura de las costillas, ¿sí? Más o menos a la altura de la costilla 10, ¿sí? Entonces, si nosotros no tuviéramos esta almohadilla, nos podríamos hacer pelota a los riñones. Entonces, para eso está ese tejido adiposo. Y en esta otra imagen se ve más de lo mismo. Acá, del lado derecho, esto es una tomografía corte axial, para quien lo quiera saber. Del lado derecho estamos viendo el polo inferior del riñón derecho, ¿sí? Fíjense que alrededor encontramos lo mismo, grasa perirrenal, protegiendo, ¿sí? Quería que vean un poco de esa función protectora del tejido adiposo. Vamos a volver a mis manitos y vamos a seguir contándoles del tejido adiposo unilocular. Otra de las funciones de lo que es el tejido adiposo unilocular es justamente la función endocrina que ya estuvimos comentando, ¿sí? El que más hace esto de los estrógenos, de las adiponectinas, de las adipocinas, es el unilocular, ¿sí? Prosiguiendo un poco con esto del tejido adiposo, va a haber una distribución muy interesante que es diferente en el varón con respecto a la mujer. Si nosotros vemos al varón y a la mujer, vamos a ver que la mujer por ahí tiene más para agarrar, ¿sí? Es un poquito más interesante. Por eso las mujeres son tan bellas, porque tiene una redistribución diferente del tejido adiposo respecto al varón, ¿sí?
Esa es otra de las funciones del tejido adiposo, más para agarrar, más para abrazar. Si nosotros vemos a la mujer, vemos que la mujer por ahí tiene más formita, tiene más lindas las caderitas, tiene más, por ejemplo, más depósito en las mamas, bueno, en lo que son los glúteos y demás. Por ahí el varón es un poco más cuadrado, digamos. Esto tiene mucho que ver con la función reproductiva. Es decir, por ejemplo, ¿para qué vamos a depositar tejido adiposo en las mamas de un varón si las mamas del varón no sirven para nada, ¿no? En cambio la mujer, el tejido adiposo justamente lo que hace al evitar la disipación del calor es permitir que la leche de los conductos galactóforos se caliente, se mantenga calentita, ¿sí? Entonces tiene la leche caliente lista para dársela al bebé, ¿sí? Idem con todo lo que es la cinturita y demás que rodea el útero, ¿sí? O sea, si bien está un poquito alejado, no es que el útero esté en continuidad, ¿sí? Al estar en cercanía justamente mantiene toda esa región calentita sin que el calor se disperse. Uno por sentido común deduce esto, ¿sí? Muy bien. Vamos a poner una imagen que es la que están viendo ahora mismo en pantalla, en la que van a ver algo que vamos a proceder a explicar ahora mismo, ¿sí? En esta primera imagen que les estoy mostrando ahora, se está viendo una diferencia entre lo que es un adipocito unilocular, ¿sí? Del tejido adiposo unilocular, que es lo que describimos, es un adipocito con una única gota, ¿sí? Muy grande, que está insertada en un solo lugar, ¿sí? Y que fíjense que su densidad es tal que me aplasta el núcleo y me lo manda para afuera. Eso es un adipocito blanco, ¿sí? Por su parte, el adipocito pardo va a tener algo muy característico que son varias gotitas de lípidos chiquititas, ¿sí? El núcleo redondito, un poco tirado para afuera, a veces puede ser central, ¿sí? Y una característica importantísima que tiene, que no la vamos a ver al microscopio óptico, pero sí a lo que es microscopía electrónica y demás, son la tremenda cantidad de mitocondrias que tiene. Tiene una cantidad inmensa de mitocondrias. Y ahora en un cachito vamos a ver por qué es así, ¿sí? Esa imagen se las puse como para ir marcando la diferencia entre el adipocito uni y multilocular, para ir agarrándonos un poco de lo que veníamos diciendo. En esta otra imagen que les estoy mostrando ahora, estamos viendo justamente lo que les quiero explicar ahora respecto a la línea unilocular. Si nosotros vemos de dónde salen los adipocitos, ¿sí? Vamos a ver que tanto el adipocito uni como multilocular nacen de una célula mesenquimática, ¿sí? De una célula embrionaria. Esta célula mesenquimática indiferenciada por distintos factores de transcripción y de diferenciación, dependiendo de qué factor sea, se puede diferenciar en esta celulita que tiene diferentes prolongaciones de membrana, así que se ve que está como aplastadita y con prolongaciones de membrana, que se llama lipoblasto inicial de lo que es la línea unilocular, ¿sí? Ese es el linfoblasto inicial de la línea unilocular. Pero puede tomar otra disposición si tenemos otros factores de diferenciación y de transcripción, que es esta forma ovoidea, con una mínima prolongación, sí que se alcanza a ver ahí arriba, que es el lipoblasto inicial de la línea multilocular, ¿sí? Si vamos a seguir la línea unilocular, este lipoblasto inicial, al ser ya una célula, un adipocito en crecimiento, digamos un adipocito bebé, comienza ya a depositar lípidos, ¿sí? Ya empieza a acumular gotitas de lípidos. Las va acumulando en diferentes sitios y en lugares, en lugares distintos, ¿sí? Como gotitas chiquititas. Pero ¿qué pasa? De a poco esas gotitas empiezan a crecer, ¿sí? Porque los depósitos de grasas empiezan a crecer y la célula comienza a adoptar una forma ovoide. Eso es lo que nos da el lipoblasto intermedio. Pasamos de una célula alargada, ¿sí? Con prolongaciones de membranas, que es el lipoblasto inicial, a una célula que es ovoide, ¿sí? Con depósitos grasos importantes, ¿sí? Son depósitos grasos en varios lugares de la célula, pero fíjense que todavía no cambiamos, o sea, no tenemos un adipocito unilocular como tal, a eso quiero ir. Por su parte, a medida que continuamos acumulando lípidos y que las gotitas de lípidos se empiezan a unir por los enlaces hidrofóbicos que empiezan a establecer todas esas moléculas, terminamos formando una gran gota lipídica, una gran gota única, ¿sí?
que es esta cosita amarilla grande que les estoy marcando, ¿sí? Y fíjense lo que pasa con el núcleo. Nos aplasta el núcleo y nos lo manda para afuera, ¿sí? Eso es un núcleo extrínseco, ¿sí? Está en la periferia. Fíjense qué pasa con el tejido adiposo multilocular. Simplemente comienzan a acumular gotitas de lípidos, ¿sí? Y son bastante más chiquitas que el adipocito final. Fíjense que tienen varios cúmulos de lípidos, ¿sí? Pero no es una única gota. Y fíjense que los núcleos son centrales o levemente tirados para afuera, pero redonditos. Eso es lo que nos caracteriza al tejido adiposo multilocular. Fíjense que a medida que el adipocito del unilocular va acumulando grasas, ¿sí? Y va modificando la forma de su célula, va teniendo una transición. Empezamos con un lipoblasto inicial, ¿sí? Pasamos a un lipoblasto intermedio. Después, cuando se nos juntan las gotitas de lípidos y se nos manda el núcleo para afuera y la célula se hace más redonda y más grande, pasamos a lo que es el lipoblasto avanzado, ¿sí? Y finalmente ese lipoblasto avanzado, cuando termine de crecer, va a quedarnos como un adipocito maduro, ¿sí? Como un adipocito unilocular. Esa es una diferencia que quería mostrarles respecto a estos dos tejidos, el tejido adiposo uni y multilocular, y cómo es que se van formando las células del tejido adiposo uni y multilocular, ¿sí? Recuerden que nacen de células madre mesenquimáticas que se diferencian en lo que son lipoblastos, ¿sí? Bien, en esta otra imagen que les estoy mostrando, estamos viendo cómo es el tejido adiposo unilocular. Esto es una microscopía justamente de tejido adiposo unilocular y se ven muchísimas células. Fíjense que hay muchas células blancas, ¿sí? Que tienen el núcleo tirado para afuera. Esto que les estoy señalando acá es un núcleo, ¿sí? Y fíjense que están dispuestos como si fueran pentágonos o panales de abejas, parecen, ¿sí? Eso es característico del tejido adiposo. Si nosotros vemos, vamos a ver que entre el tejido adiposo hay matriz extracelular. Esos espacios rositas que quedan entre el tejido adiposo es justamente matriz extracelular. Fíjense que también hay vasos sanguíneos, ¿sí? Que justamente nos van a dar la irrigación de lo que es el tejido adiposo. Y la verdad es que desde ahí en adelante no hay muchas cosas más interesantes para ver. En la imagencita está acá al lado, se están viendo lo mismo, adipocitos, ¿sí? Se ve un poquito mejor lo que es matriz extracelular, que fíjense que es muy ínfima a comparación de la celularidad que hay, y algunos vasos sanguíneos, ¿sí? Como una vénula o un capilar que está ahí entre medio de esos tres adipocitos, entre ese triángulo, ¿sí? Es así de simple como se va a ver el tejido adiposo unilocular. En esta otra imagen estamos viendo otro ejemplo de un tejido adiposo unilocular. Fíjense que es lo mismo de hoy, son muchísimas células, ¿sí? Con un núcleo tirado para afuera, que está aplastadito, ¿sí? Y bueno, se ve por fuera entre lo que son las uniones de los adipocitos la matriz extracelular y se puede llegar a ver algún vaso sanguíneo. La verdad que es eso y no hay mucho más que decir respecto al tejido adiposo unilocular. Volviendo a mis manitos, vamos a explicar el tejido adiposo multilocular. Primer detalle del tejido adiposo multilocular: va a tener varios depósitos grasos, ¿sí? Que a la célula le van a dar como un aspecto muy particular, como si estuviera arrugadita, que ahora vamos a verlo bien a eso, ¿sí? Y vamos a ver que el núcleo es redondito y puede estar periférico o levemente centralizado, ¿sí? Eso es característico del tejido adiposo multilocular. El tejido adiposo multilocular es mucho menos abundante que el unilocular. El unilocular está en casi todo el organismo prácticamente. El multilocular no. El multilocular está más que nada en lo que es el recién nacido, el neonato, ¿sí? O en los animales que hibernan. Pero si no, la verdad es muy ínfima la cantidad de tejido adiposo multilocular. Pero es importante explicarlo porque tiene una gran función que es importantísima justamente en los neonatos, que es una función térmica. Pero no solamente evita la disipación del calor, sino que también genera calor. Eso es una función termogénica. Esa función termogénica es propia del tejido adiposo multilocular, que ahora les voy a contar de qué va la mano, ¿sí?
Justamente lo que evita el tejido adiposo multilocular es la pérdida de calor, igual que el unilocular, pero principalmente genera calor. ¿Y por qué es importante generar calor en un neonato? Porque el neonato es mucho más, imagínense ustedes, la piel es mucho más finita, el tejido adiposo unilocular no está tan bien desarrollado, es todo más delicado, ¿sí? Entonces necesitamos buena cantidad de calor. ¿Quién nos genera ese calor? El tejido adiposo multilocular. Ahora, el tema de cómo lo genera lo vamos a ver después de lo que quiero que vean ahora. Vamos a ver una imagen, ¿sí? Para ver justamente cómo es este tejido adiposo multilocular, que es esta imagen que están viendo ahora mismo. En esta imagen se ve justamente muchas células, ¿sí? Que fíjense que tienen puntitos blancos por todos lados. Hoy veíamos en esta imagen en contraposición que les pongo, que es el tejido adiposo unilocular, veíamos células muy grandes, o sea, veíamos cosas blancas muy grandes, así de fácil vamos a decirlo, cosas blancas, vemos cosas en histología, y un núcleo tirado para afuera. Pero fíjense que acá no, acá son varios puntitos blancos muy chiquititos, ¿sí? Y se ven núcleos redonditos. Cuando nosotros veamos esto, es un tejido adiposo multilocular seguro. Salvo que sea, no sé, algo raro como un carcinoma de células claras de riñón, pero nada. Esto es un tejido adiposo multilocular. Y fíjense lo tremendamente particular que es. Acá se ve que se le hace un aumento, ¿sí?, a este sector de la imagen. Y fíjense cómo se ven los adipocitos multiloculares. Vamos a tomar de ejemplo este que les estoy marcando con un círculo. Fíjense que tiene un núcleo redondito, tirado para la periferia pero redondito. Y fíjense cómo se llega a ver a la perfección todos esos puntitos blancos, ¿sí?, que parecen como si fueran muchos pétalos de flores, ¿sí? Y en el centro está el núcleo. Fíjense la forma particular que tiene el tejido adiposo multilocular. Por fuera, como hoy, hay bastante matriz extracelular, digamos, la matriz extracelular es poca, ¿sí?, pero hay matriz extracelular. Y también se ve por ahí un vaso sanguíneo. Algo muy característico del tejido adiposo multilocular es que en su matriz extracelular, ¿sí?, hay varias fibras colágenas que forman lo que se llaman tabiques. Son tabiques que me van a dividir a este tejido adiposo multilocular. El tejido adiposo multilocular nosotros lo vamos a dividir en lobulillos. Es decir, vamos a agarrar, ¿sí?, al tejido adiposo multilocular, vamos a buscar los tabiques, ¿sí?, y esos tabiques, que acá estamos viendo en esta otra imagen cómo son esos tabiques, justamente fíjense, estos son tabiques. Fíjense cómo nos queda como segmentado, como separado los distintos tejidos adiposos multiloculares, digamos. Es el mismo tejido adiposo multilocular, ¿sí?, pero está como dividido, ¿sí? Entonces estos tabiques, que fibroseptae justamente es tabique fibroso o pared fibrosa, ¿sí?, nos divide a estos adipocitos multiloculares, ¿sí?, a estos tejidos adiposos multiloculares en lobulillos. ¿Qué es un lobulillo? Entonces, es básicamente es tejido adiposo, ¿sí?, multilocular, que está encerrado entre los tabiques fibrosos, ¿sí? Eso es un lobulillo. Y es bastante peculiar eso del tejido adiposo multilocular, ¿sí? Está bueno tenerlo como detalle. Ahora, como última cosa a explicar respecto al tejido adiposo multilocular, vamos a contar lo que es la termogénesis. El tejido adiposo multilocular va a contener la expresión de un gen, ¿sí?, que se llama UPC1. El tejido adiposo multilocular, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos de la célula madre mesenquimática? Que según el factor de transcripción y de diferenciación se podía diferenciar en un lipoblasto de la línea unilocular y en uno de la línea multilocular. Bueno, al diferenciarse en un lipoblasto de la línea multilocular, ese adipocito va a tener expresado, ¿sí?, un gen que se llama UPC1, que es importantísimo saberlo, pero también va a tener una altísima cantidad de mitocondrias, y ahora vamos a ver por qué es eso. Este gen UPC1 va a codificar una proteína, ¿sí?, que se llama UCP1. Es lo mismo, pero con la C y la P dadas vueltas, ¿sí? Esta proteína UCP1 he visto que en algunos libros le llaman también termogenina. La termogenina es simplemente una proteína desacoplante, que ahora les voy a explicar qué hace. Si nosotros vemos
a una mitocondria, nos vamos a encontrar con que una mitocondria es así. Tiene dos membranas, esta es la membrana mitocondrial externa, una membrana mitocondrial interna, un espacio entre las dos membranas que se llama espacio intermembrana, ¿sí? Y por adentro una matriz mitocondrial. Es importante saber esto porque la proteína UCP1, ¿sí?, lo que va a hacer es fijarse acá, en la membrana mitocondrial interna. ¿Para qué? Para desacoplar a la cadena transportadora de electrones. Que ahora les voy a contar por qué sirve esto. Desacopla la fosforilación oxidativa, perdón. Si nosotros veíamos la cadena transportadora de electrones, vamos a ver los distintos complejos, ¿sí? Complejo 1, complejo 2, coenzima Q, complejo 3, citocromo C, complejo 4, acá va a estar el oxígeno, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando los electrones iban pegando saltitos por estos complejos, ¿sí?, se iba generando un flujo de energía eléctrica? Hagamos de cuenta que esto es la matriz mitocondrial y esto es el espacio intermembrana. Este flujo de energía eléctrica me permitía el bombeo de protones a través de los complejos 1, 3 y 4, ¿sí?, desde la matriz al espacio intermembrana. Estos protones que se acumulaban en el espacio intermembrana iban a volver a la matriz mitocondrial por el canal F0 de una proteína que se llama ATP sintasa, ¿sí?, que lo que va a hacer es la fosforilación oxidativa. Le pega ADP, API y forma ATP, ¿sí? Esto es lo normal, esto es lo típico de metabolismo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Fíjense lo que hace esta proteína UCP1. La proteína UCP1 lo que hace justamente es meterse en la matriz, en la membrana mitocondrial interna, y funciona como un ionóforo, es un canal iónico de protones hidrógeno. Entonces los protones hidrógenos, en lugar de volver por el canal F0 del ATP sintasa, vuelve por el UCP1, por la proteína UCP1, que justamente es esto, es un ionóforo de hidrogeniones, ¿sí? Estos protones hidrógenos, como vuelven por el UCP1, y este UCP1 no tiene la subunidad F1 de la ATP sintasa, esa energía, ¿sí?, protón motriz por el movimiento de los protones, en lugar de transformarse en energía utilizable para trabajo, energía utilizable para trabajo es esto, energía que se puede utilizar para ADP, para pegar ADP, API y formar ATP, esta energía es calor. Cuando los protones vuelven por la proteína UCP1 que desacopla la fosforilación oxidativa, se nos genera calor. Y está ahí. Esa es la razón por la que este gen, el gen UPC1, que codifica la proteína UCP1, es tan importante saberlo. Y es por eso que es importante saber que este gen se encuentra expresado en lo que es el tejido adiposo multilocular, porque la principal función del tejido adiposo multilocular es la generación de calor. Todo esto que contamos acá, de los protones que vuelven por la proteína UCP1 y generan calor por desacoplar la fosforilación oxidativa, se llama termogénesis. Y de ahí la función más importante del tejido adiposo multilocular. Considerando un poco ¿cómo lo puedo decir? Que son como yo, que les encanta aprender, a varios de ustedes, para darle una aplicación práctica a esto del gen UPC1 y de la proteína UCP1, ¿sí?, les voy a contar algo que está muy interesante. Esto, si están en el ciclo básico, no se los van a tomar, obviamente, pero es importante aplicarlo. Fíjense, yo hoy les había dicho que esta proteína UCP1 generaba calor, ¿sí?, y el tejido adiposo multilocular, ¿sí?, o la grasa parda, se le dice también, está en los neonatos, ¿sí? Hay una patología, ¿sí?, genética en la que el gen UPC1, que es este, ¿sí?, no está. Entonces, al no haber gen UPC1, no hay proteína UCP1. ¿Y en qué problema estamos? Porque si no tenemos proteína UCP1, todos los protones que generemos acá van a volver por el ATP sintasa y esa energía protón motriz se va a utilizar para pegar ADP, API y formar ATP. Pero no formamos tanto calor. Entonces,
peligro, peligro, se nos puede morir el neonato. Y justamente esto es una patología que es la hipotermia neonatal, ¿sí? Es una hipotermia neonatal por un déficit congénito del gen UPC1, ¿sí? Es una hipotermia fatal, literalmente si no metemos al nene en una incubadora se nos puede morir, ¿sí? Ya en el adulto no es tan importante, pero en el neonato sí. Si no tenemos expresado el gen UPC1, este neonato se nos puede morir por una hipotermia tranquilamente, porque la hipotermia lo va a llevar a lo que es el espasmo de los músculos respiratorios y finalmente al paro respiratorio, ¿sí? Entonces, por el paro cardiorrespiratorio se nos muere. Fíjense lo importante que es saber un simple gen y la aplicación práctica que tiene en lo que es el tejido adiposo multilocular y en la misma clínica. No hay mucho más que decir respecto a tejido adiposo, lo dejamos acá. En verdad digo, espero que les haya gustado este video. Si les gustó lo pueden compartir, pueden darle me gusta, comentarlo, suscribirse si todavía no están suscriptos. Y van a ir recibiendo todos nuestros próximos videos. El próximo que vamos a hacer es muscular y después vamos a hacer nervioso. Odio mi celular que, como verán ahí, justamente me dejó de grabar la voz. Les decía, ¿sí?, que el video el último video que vamos a hacer de la serie Histología es el de nervioso, y ahí vamos a terminar finalmente con la serie Histología. Nos quedan prácticamente 2 videos. Y nada, realmente ya les digo, si les gustó todo lo que dije antes, cualquier duda que tengan, como siempre, nos la pueden consultar. Y nos despedimos para vernos en el próximo video. Adiós, aunque no me vean.